GMT Radio con Carlos Román Chalbot. Estamos ahora con Miami con el doctor, politólogo, escritor, conferencista, director del Foro Político y la Publicación Digital Patria de Martí, el señor Julio M. Schilling. Señor Julio, bienvenido a GMT, ¿cómo está usted? De lo más bien, gracias a Dios, y encantado de estar contigo, Carlos. Señor Schilling, usted es un comentarista ligado al tema del Partido Republicano. Quisiera iniciar esta conversación preguntándole qué le está pasando al GOP, al Great Old Party. ¿Cómo es posible que un outsider como Trump esté liderando la preferencia de los delegados en el Partido Republicano? ¿Cuál es su lectura? Mira, es el mismo problema que está teniendo el Partido Demócrata con la figura de Bernie Sanders. O sea, que estamos viendo la versión norteamericana del populismo, tanto que manifestado del polo derecho como de la izquierda. Hay un descontento en la sociedad norteamericana que desconfía de lo que son la clase política tradicional. Hemos tenido una recuperación económica la más lenta en 60 años. Entonces, es mucha la frustración, particularmente de la clase media, que ve en figuras como Donald Trump y Bernie Sanders, que son, a mi juicio, mecanismos extremos para expresar eso, el apoyo que están teniendo. Y en la figura de Donald Trump es más complicado aún, porque Donald Trump desde el año 1985 se ha cambiado de partido más de 5 veces. O sea que él ha estado mucho más ligado al Partido Demócrata toda su vida. Él apoyó a Jimmy Carter y después a Walter Mondale contra la figura de Ronald Reagan. O sea que Donald Trump genéticamente es más bien un demócrata. Él ha dado mucho más dinero a través de los años a candidatos demócratas, y su posición se acerca mucho más. Es más, aparte de lo que él dice que apoya, porque en definitiva uno no sabemos muy bien dónde está colocado ideológicamente, pues tiene una base y lo ha cambiado de acuerdo a la audiencia que tiene delante, pero sin duda presenta a la democracia norteamericana, a mi juicio, un gran reto, porque hay una cierta banalización del proceso de la elección, y los medios de prensa en parte se han beneficiado económicamente muchísimo, porque, por ejemplo, las primarias nunca han tenido tanta audiencia como con la figura de Donald Trump, porque se convierte, te diría hasta casi un reality show, parece una comedia muchas veces. Entonces, todo esto ha levantado, y las audiencias, por ejemplo, televisivas, cuando hay algún debate, es como para alquilar balcones, porque realmente es una cuestión interesante. Y pensar que a través ya de la contienda oficial electoral, por un lado, los demócratas, en la figura de Hillary Clinton, tiene alguien que pudiera ser encausada, alguien que tiene serios problemas legales, por no decir también morales, por la cuestión de los correos electrónicos, por la cuestión de que entre ella y su esposo han tenido una entrada de más de $230 millones con dinero que ha tenido conexiones políticas. O sea, la Fundación Clinton es una de las instituciones más corruptas en la política norteamericana. Entonces, es más, los norteamericanos, todas las encuestas dan que desconfían más en Hillary Clinton que Donald Trump. O sea, Donald Trump es una figura que realmente... correcto, totalmente. Mire, conversamos con el politólogo norteamericano Julio Schilling desde Miami, en esta conexión de Beijing y los Estados Unidos. Volvamos al tema republicano, a la arena republicana y el fenómeno Trump. Se dice que existe la posibilidad
que el señor Trump no alcance la totalidad de 1.237 delegados que requiere antes de la convención para ser pues nominado candidato republicano. Y que si esto ocurre, y ninguno de los tres, ni Ted Cruz, ni Kash, ni el señor Trump llegan a ese número, entonces la convención sería una especie de convención abierta, donde realmente pues pudiese existir como una especie de caos político, es decir, no hay un ganador claro. ¿Qué se haría en ese, usted que sigue al Partido Republicano, cuál es el mecanismo, cómo se solucionaría ese impasse si Trump realmente no llega a los 1.237 delegados antes de la convención? Mira, primero hay que tener en cuenta que los partidos políticos y antes el proceso de los Estados Unidos, digo antes históricamente, y esa fue la intención de los fundadores de los Estados Unidos, era hacer no una democracia directa, sino una república donde los partidos políticos pues escogerían el candidato que consideraban mejor para ganar la contienda política. Entonces, lo cierto es que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, pero bueno, vamos a mantenernos en el Partido Republicano, no es una democracia en el sentido de escoger el candidato. O sea que el comité de reglas específicamente tiene el poder para recomendar un cambio de las reglas del juego en la convención republicana en el verano, y si los delegados aprueban ese cambio, pudieran en efecto, o sea, para darle un nombre, darle un golpe de estado a Donald Trump si quisieran hacer. Ahora, que lo hagan ya es otra cosa, porque sin duda lo más curioso de todo este proceso en estas elecciones es que están votando personas que hacían años que no votaban, o sea, personas que estaban marginados del proceso estadounidense político. Y esto está ocurriendo de nuevo, insisto, no solo dentro del Partido Republicano, con la figura de Bernie Sanders, que reúne a toda esa todo ese codo de personas que estaban en lo que podemos llamar movimiento de Occupy Wall Street, o sea, personas que protestan contra cualquier cosa que pueda parecer comercial, pues entonces ven en la figura de Hillary Clinton un rechazo y probablemente se sienten más atractivos hacia la figura de Donald Trump. Pero perfectamente se podría, o sea, el mecanismo existe, el poder, el comité de reglas de la Convención Republicana tiene el poder para hacerlo. Yo pienso que ¿qué va a desencadenarse? Me atrevo a pronosticar, depende el 15 de julio, las encuestas, quién dan con la mejor posibilidad de ganarle a Hillary Clinton. Si los números dan que es Donald Trump, pienso que el partido lo va a apoyar. Si los números no dan que él sería la figura, yo pienso que de no reunir los números, que así sería más difícil destronarlo, pues perfectamente podrían ir a una especie de votación interna, negociada, para buscar una alternativa más viable. Ahora, señor Shih, le pregunto, ¿hay la posibilidad de que si las encuestas en realidad no favorecen a Trump se lance como un tercer candidato fuera de la plataforma republicana? ¿Usted ve esa posibilidad? Sí, eso siempre es una posibilidad, porque la figura de Donald Trump ha probado, o sea, no tener frenos, o sea, no ha respetado los protocolos, no ha respetado parámetros éticos, te diría yo, en cuanto a pronunciamientos públicos, etcétera. O sea, la figura de presidente de una nación, sobre todo va la democracia más sólida en el mundo, pues requiere de una figura que no vaya a ser el gran ofendedor, o sea, en las cosas que dice. O sea, es diferente dirigir una corporación que no es una institución democrática y no tiene que, o sea, obedece a su público de acuerdo a producir los productos y los servicios que la sociedad pues quiere y está dispuesto a pagar por ella, pero no dirigir una nación es una cosa muy diferente. Entonces, me da la impresión que Donald Trump lo van a estar puliendo muchísimo más, porque su retórica le ha ido
le ha ido muy bien porque reúne de nuevo ese descontento que también lo estamos viendo en Europa, o sea, la cuestión de inmigración, la cuestión del descontento, como le expliqué, por la recuperación económica más pobre. La administración de Barack Obama tiene mucho que ver con eso. Él ha usado una retórica de lucha de clases a través de toda su presidencia. El tema racial, él en parte que parecería algo medio contradictorio, paradójico, pero sin embargo ha sido así, o sea que las cuestiones raciales se han puesto peor bajo su administración. Entonces todo esto pues está produciendo una reacción de un grupo de votantes que ya va más allá de solamente color de la piel o de religión. Estamos viendo un sector que de nuevo no ha sido muy entusiasta en participar en procesos, elecciones. Recuerde que hay en muchas ocasiones más del 40% de la población norteamericana que no vota. El voto aquí en los Estados Unidos no es obligatorio y que no votan, simplemente no votan. Entonces esas son las personas que Donald Trump en gran medida pues ha convertido en personas que lo apoyan fervientemente. Entonces él puede decir lo que quiera, hace lo que quiera y lo siguen apoyando. Así es, estamos conversando con el politólogo norteamericano Julio M. Schilling desde Miami. Esto es GMT Radio desde Beijing, en esta conexión internacional. Señor Schilling, hablemos de la política exterior norteamericana de miras a Latinoamérica y particularmente a Cuba. El presidente Obama, premio Nobel de la Paz, ha tomado la decisión de virar 180 grados la política de más de 50 años de los Estados Unidos de América con respecto a Cuba. Es el primer presidente norteamericano que ha tocado La Habana en creo que 90 años. Pues se le vio con el señor Castro en un juego de béisbol. Se han relajado pues las relaciones económicas y de tránsito entre Cuba y Estados Unidos. En su opinión, usted que es opositor a Barack Obama y es del Partido Republicano, ¿se equivocó realmente Obama? Con los Castro no se le puede dar agua ni pan mientras las libertades civiles siguen restringidas en la isla caribeña. Es un error garrafal y esto no es un problema por partido. En otras palabras, Richard Nixon, un republicano, cometió el mismo error con China, y eso es pensar que una dictadura totalitaria por medio de relaciones comerciales y aperturas de mercados pues puede llegar a una transición democrática. Eso es un gran error, pensar eso. Dictaduras totalitarias como la que hay en Cuba comunista no responden a este tipo de apertura económica. Y apertura hay que decirlo entre comillas, porque, de nuevo, podemos hacer un programa entero acerca de lo que es el modelo híbrido cubano, o sea, el 70%, y hacemos un paréntesis porque yo creo que es importante entender esto, 70% de la economía cubana está en manos de las Fuerzas Armadas castrocomunistas. La cadena de hoteles más grande en América Latina está en manos de las Fuerzas Armadas de la dictadura castrocomunista, o sea, GAESA. Empresas estatales que son dirigidas por oficiales altos de las Fuerzas Armadas son en efecto las instituciones con quien cualquiera que vaya a hacer negocio en Cuba tiene que entrar en acuerdo. Una empresa que necesita trabajadores cubanos, pues no hay contratación libre, tiene que ir a la agencia estatal, que es quien le provee la fuerza laboral, le requiere que la empresa extranjera le pague a esa agencia en moneda dura y ellos, o sea, la dictadura pues se queda con 90% aproximadamente de esa ganancia y le paga a los trabajadores cubanos la moneda local, que básicamente no vale nada. Entonces, ¿quién tiene la concesión para operar en Cuba? ¿Qué cubanos son elegidos para trabajar en esa empresa que siempre es codiciado por los cubanos porque tienes acceso a productos que no tienes acceso si no trabajas en esas empresas? Todo eso es la dictadura quien lo decide. Entonces, hay que entender que no existe la propiedad privada en Cuba en el sentido que lo entendemos en sociedades abiertas y libres. Pero
volviendo a lo importante de lo que es dictaduras de este tipo y cómo reaccionan a aperturas económicas, va en dirección opuesta a lo que es llegar a una democracia, a lo que es impactar la clase política para abrirse. Todo lo contrario, el caso emblemático es China y Vietnam. China lleva 38 años ya con su experimento económico híbrido y su dictadura política totalitaria, y está más sólida que nunca. Vietnam lo inició a partir de 1986 y lo mismo, están más sólidos que nunca. Dictaduras autoritarias, Carlos, sí responden a este tipo de apertura en el aspecto económico por una razón fundamental. Dictaduras autoritarias no destruyen la sociedad civil. En otras palabras, al permanecer la economía y el ámbito social en manos privadas, como fue el caso de Corea del Sur, como fue el caso de Taiwán, por ejemplo, como fue el caso de Grecia, de Brasil, pues entonces cuando hay un mejoramiento económico producto de esa apertura, la clase empresarial que está desligada del poder político, pues ejerce presión y eventualmente pues abren el proceso. O sea que sí responde, hay evidencia empírica que sí, en muchísimos casos que sí, te mencioné solo algunos, que sí responden favorablemente a ese tipo de política. En cambio, dictaduras totalitarias, completamente lo contrario. Y en efecto, eso es lo que ocurre y lo que va a ocurrir en el caso cubano. Eso lo tiene claro la dictadura castrista. Y lo que está pasando, lamentablemente, en mi país, hoy en día, muy lejos, ahora que estoy en China, Venezuela. El politólogo Julio M. Schilling desde Miami, muchísimas gracias, ha sido un gran honor conversar con usted, muy interesante su concepto. Esperemos que en realidad algún día la libertad y los derechos civiles se restituyan en la República de Cuba. Un gran honor conversar con usted. Muchísimas gracias, que así sea, Carlos. Son las 7:24 de la mañana en Caracas, Venezuela. Son las 7:54, ya entra la noche aquí en China. Nos vamos a despedir. Hasta aquí esta edición internacional de GMT Radio, directamente desde la capital de la segunda economía del mundo, Beijing. El señor Fernando Quintero ha estado en la cónsula técnica en este enlace entre Beijing y Caracas, bajo la producción ejecutiva de Venezuela Hernández. Yo soy Carlos Román Chabot desde Beijing. Señoras y señores, nuevamente nos encontramos mañana a las 6 de la mañana, aquí desde China. Señoras y señores, muy buenas noches. Nos separan 24 horas de nuestro próximo encuentro, pero el mundo sigue su curso. Lo estaremos monitoreando para que usted reciba toda la información mañana bien temprano. GMT Radio, con Carlos Román Chabot, por 95.5 Play FM. Pasión por la música.